Quiero hablar acerca de la palabra de Dios obrando en el pueblo de Dios. Para esto quiero que abran en Santiago capítulo 1. Porque así como el mundo sin Cristo, son estos que aunque escuchan, se endurecen. El pueblo de Dios es el que escucha y recibe la palabra. Creo que en todas las cosas todas las herramientas que tenemos para darnos cuenta quién es salvo y quién no es salvo, el efecto de la palabra en el corazón es una de las más claras. Esta es una de las formas más claras en las que uno puede ver la verdadera vida espiritual de una persona. Es frente a cómo esta persona responde a la palabra de Dios. Bueno, el libro de Santiago lo hemos estado estudiando en estas últimas semanas, intercalado, pero ya estudiamos 2 pasajes, así que creo que no hace falta dar todo el contexto, más que solamente recordarles que Santiago, como pastor de la iglesia en Jerusalén, con una carga por personas que habían sido parte de la iglesia en Jerusalén, pero que ahora estaban dispersas por todo el mundo, por la persecución, Santiago escribe esta carta con un corazón de pastor para alentar a esos creyentes a que, sea cual sea la circunstancia que estén viviendo, ellos vivan como creyentes. La vida cristiana no fue diseñada para ser una gran teoría, sino para impactar la vida, la forma en la que vivimos cada día. Y Santiago le va a hablar a estos hermanos y les va a mostrar todas las formas en las que la verdadera fe tiene que cambiar su forma de vida. Y va a pasar por un montón de temas, Santiago. Algunos de los más clásicos, ¿no es cierto?, es el tema de cómo el creyente usa su lengua, cómo el creyente usa sus finanzas, cómo el creyente se relaciona con otros creyentes, la forma en la que cuida de los necesitados. Un montón de temas Santiago habla para mostrar en cada uno de esos temas cómo la fe genuina se tiene que ver en obras prácticas. En el capítulo 1, Santiago arrancó hablando acerca de las pruebas y de cómo el creyente atraviesa las pruebas y de la forma en la que Dios usa las pruebas en la vida del creyente. Así que Santiago le anima a no desanimarse en las pruebas, a no tirar la toalla, a no pensar que una gran tragedia llegó, porque la prueba es el camino para perfeccionar al creyente. Dios va a producir cosas muy importantes y muy valiosas en el creyente en medio de la prueba. Y la verdadera fe va a salir a luz en la prueba. Se va a probar justamente. Y Dios va a sacar a este creyente aprobado. Después Santiago habla acerca de la tentación. La tentación es otra cosa, no es la prueba, pero es la lucha que enfrentamos contra nuestro pecado y cómo el creyente enfrenta la lucha contra su pecado. En medio de las pruebas y la tentación, el creyente parecería sentirse aplastado por todo esto y pensar, ¿por qué Dios me mete en esto? ¿Por qué Dios trae pruebas tan difíciles a mi vida? ¿Por qué Dios permite que yo sufra la lucha con el pecado de esta forma? Yo quisiera ya vencer el pecado, no querría sentirme así, culpable y arrastrando otra vez la carga. ¿Por qué Dios permite todo esto? Y una de las cosas que el creyente tiene que enfrentar es que Dios no es un villano que tortura, sino que es todo lo contrario. Santiago quiere que los creyentes entiendan que Dios es la fuente de todo bien. No existe nada bueno en tu vida que no haya venido de Dios. Dios es la fuente de todo bien para el creyente y de Dios no va a venir nada malo para el creyente. Dios lo dice en el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Alguna vez pusiste en duda esto? ¿Alguna vez vos dijiste, Dios, yo sé que tú eres bueno, pero ¿cómo puedo decir que es bueno lo que me está pasando? Es horrible lo que me está pasando. Y si tú lo mandaste, ¿por qué? Y este texto dice, toda buena dádiva proviene de lo alto. Dios es bueno, aunque no entendamos sus propósitos. Él obra todas las cosas para bien, para aquellos que lo aman. En el versículo 18, Santiago va a explicar de que de todas las cosas buenas que Dios da, lo más precioso que Dios nos dio fue la vida espiritual.
Fue el nuevo nacimiento. Dice en el versículo 18 así, miren. Él, de su buena voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Si vos dudas de que Dios sea bueno, pensá en tu conversión. Pensá en dónde estarías y dónde estás. Pensá en todo lo que esa conversión trajo a tu vida. Y vas a ver la expresión más grande de la bondad de Dios. ¿Y cómo se ve esa bondad? Bueno, ahí en el versículo 18, mirá, solo todo esto es la introducción. Pero mirá en el versículo 18, hay tres cosas que dice en cuanto al nuevo nacimiento. Viste que él dice, Él nos hizo nacer. Dios nos hizo nacer de nuevo. Pero hay tres cosas que dice. Primero nos habla de la fuente de ese nuevo nacimiento. ¿Cómo fue nuestro nuevo nacimiento? Vos naciste de nuevo porque vos lograste llegar a cierto nivel espiritual. ¿Fue tu esfuerzo? ¿Fue tu mérito? Fíjate cómo empieza. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Dudás que Dios es bueno? Pensá en esto. No había nada bueno en vos. Ningún mérito en vos. Y fue la bondad de Dios, solo su amor y nada más, que le movió a darte vida. Vos que estabas muerto en tus delitos y pecados, recibiste vida. ¿Y por qué recibiste vida? Bueno, si vos vas a Efesios capítulo 2, Efesios lo dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. No es que vos estabas muerto, pero un día decidiste ir a la iglesia. El cambio de tu vida no sucede porque vos decidiste empezar a seguir a Cristo. Tu vida espiritual depende de un Dios bueno, que Él de su voluntad quiso que vos nacieras de nuevo. Es lo que dice el texto. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Cómo nos hizo nacer? ¿Qué usó Dios para darle vida a este muerto? Y dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esto es algo asombroso. La Biblia dice que todos nacemos y vivimos muertos en nuestros delitos y pecados. No somos capaces de agradar a Dios. Pero de repente Dios usó un medio para que ese muerto tenga vida. Y el medio fue la palabra de verdad. Un día vino la predicación del Evangelio a mi vida. Vino ese predicador que me habló la verdad del Evangelio. Y ese muerto escuchó la verdad. Algo imposible. Algo que los teólogos hoy cuestionan y dicen, pero un muerto no puede recibir el Evangelio. Un muerto no puede creer en el Evangelio. Pero este versículo dice que el nuevo nacimiento vino por la palabra. No fue para la palabra. No es que yo nací de nuevo para entender la palabra, sino que cuando recibí la palabra, nací. La palabra es el medio por el cual Dios obró el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento vino por la predicación. La palabra viva, la palabra de la que Christopher leyó hoy, ¿no? La palabra que hace temblar los montes. La palabra por la cual Dios creó todo el universo. Esa palabra fue la que nos dio vida. Pensá en esto. Un día, cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Dios con su palabra dijo y se hizo. Acá Santiago está diciendo, Dios nos dio vida, Dios nos hizo nacer de la misma manera, por medio de su palabra. La palabra tiene el poder de dar vida a los muertos. Y lo hizo con nosotros. Entonces fíjate, ¿cuál es la fuente del nuevo nacimiento? Es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el medio para el nuevo nacimiento? Es la palabra de verdad. ¿Y cuál es el fin del nuevo nacimiento? ¿Para qué fuimos renacidos? Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. El nuevo nacimiento espiritual del creyente es solamente el punto de partida para una transformación completa que Dios va a hacer de todo el universo. El nuevo nacimiento, el creyente, es las primicias de algo mucho más grande que va a suceder, donde Dios por medio de su palabra transforme todo el universo. Y el creyente que ya fue transformado, él es lo primero.
Y es lo que anuncia que se va a completar eso. Y el creyente ya está preparado para vivir eso. Vos naciste de nuevo para que Dios cumpliera en tu vida un plan que Él tiene para este universo. El plan lo explica en Efesios capítulo 1. Cuando habla de todo lo que Dios hizo en el pasado, la elección, la adopción, todo eso tiene que ver con un día unir todas las cosas en Cristo. Dios va a terminar ese plan. Vos sos una pieza de todo eso. Santiago está hablando cosas muy profundas. Está explicándole al creyente este tema del nuevo nacimiento y va a usar ahora este tema para introducir la próxima parte. La palabra de verdad fue lo que Dios usó para darte vida. Y ahora Santiago lo que te va a decir es, si vos tenés vida espiritual por el poder de la palabra, ahora tu vida tiene que ser una vida dirigida por la palabra. Tiene que ser una vida que esté controlada por la palabra. La palabra de Dios tiene que ser el eje de toda tu vida, porque por la palabra vos fuiste renacido para ese fin. Y ahora la palabra va a ser la que te va a dirigir durante todo el tiempo de tu crecimiento hasta llegar hasta lo que Dios tiene para vos. Entonces, el tema de hoy es una vida guiada por la palabra y vamos a leer el texto. El texto que quiero que estudiemos es del 19 al 25 y vamos a ver este tema de cómo es la vida del creyente guiada por la palabra. Versículo 19 dice así: por esto, o podríamos traducirlo, ya que saben esto, o sabiendo esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, una vida guiada por la palabra, en primer lugar, demuestra una actitud enseñable. En el versículo 19 va a empezar a explicar cómo la Biblia se muestra en la vida de un verdadero creyente. Este es un tema que une todo lo que Santiago dice en todo el libro. Santiago habla de la fe verdadera y la fe falsa. Una de las formas en las que se evidencia la fe verdadera es por el efecto que la Biblia tiene en la vida de esta persona. Hay muchos textos, tomen nota, en Juan 8:31, Jesús dijo así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La obediencia a la palabra y la vida unida y sujeta a la palabra es la marca de un hombre y una mujer que siguen a Cristo. Y esto es lo que Santiago va a hacer acá. Si vos naciste de nuevo por el poder de la palabra, entonces ahora, por esto, dice el versículo 19, y comienza: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Este versículo es uno de esos versículos que la gente toma fuera del contexto en el que se usa el versículo y le da una aplicación libre, ¿no? No sé si vos alguna vez te han citado el versículo, pero el versículo se suele usar así. Se dice, no respondas rápido cuando alguien te está hablando. Tenés que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarte. Entonces, la forma como se interpreta este versículo es como si estaría hablando acerca de las relaciones interpersonales. Tiene que ver con cómo yo vivo la vida matrimonial, por ejemplo.
pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Ahora, este es un concepto verdadero. En todas las relaciones vos deberías tener más disposición para escuchar que para hablar. De otra manera, vos actuás como un necio. El necio es el que quiere hablar y quiere decir todo lo que piensa y no está dispuesto a escuchar. Los proverbios son muy claros en cuanto a esto. Pero este versículo no está diciendo eso. Fíjense en el contexto en el que esto lo está diciendo. El versículo 18 habló sobre la palabra que nos hizo dar vida. ¿Se acuerdan cuando yo arranqué hablando de Romanos? El predicador llegó, pero no hubo disposición a escuchar. Y se perdió. Se fue al infierno esta persona. Pero ustedes, dice Santiago, ustedes recibieron vida por la palabra, por medio de la palabra. Así que, por esto, sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia y malicia, recibid con mansedumbre la palabra. Pero acá, ¿de qué palabra está hablando? De la palabra de Dios, de la Biblia. No está hablando acerca de las conversaciones entre personas, está hablando de cómo un creyente tiene que tener un corazón dispuesto a escuchar la predicación de la palabra o escuchar el contenido de la palabra. Esto es lo que está explicando el versículo 19. Así que vamos a verlo de esa manera. La palabra, una vida guiada por la palabra, demuestra una actitud enseñable. Yo creo que eso es lo que el versículo 19 está explicando. Está mostrando, 19 y 20, una persona que se deja enseñar. Miren cómo lo describe. Dice, da 3 principios. Todo hombre sea, primero, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Pronto para oír. Esta idea de pronto para oír tiene que ver con un corazón ágil, dócil, preparado, o podríamos decir deseoso y hambriento por recibir la palabra. Todo hombre sea pronto para oír está describiendo a una persona que entiende el valor que la palabra tiene, que entiende el lugar que tiene en su crecimiento espiritual, y entonces lo que va a hacer es estirarse y correr hacia ella. El creyente, la verdadera vida espiritual, tiene que empujarte a buscar la palabra, a buscar el acceso a la palabra. O sea, tenés que exponerte a la palabra. Tenés que, cada vez que se predica la palabra, vos tenés que estar ahí. Cada vez que hay una oportunidad de aprender, de escuchar la predicación, ahí tenés que estar. Porque todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre tenga la diligencia y la disposición a escuchar. Cuando vos vas y te sentás con un hermano y el hermano va a abrir la palabra, tené la disposición de escuchar antes de hablar. Tené el corazón dispuesto para que su enseñanza, más allá de quién es el que te lo está diciendo, la palabra que te está leyendo, te está diciendo, entre en tu mente y en tu corazón, pronto para oír. Este es un problema serio. La falta de disposición a oír hace que personas como las de Romanos, capítulo 10, no escuchen el Evangelio y se pierdan. La disposición a oír es el paso por el que la obra de la palabra, esa palabra poderosa, va a tener efecto en mi vida. Pronto para oír. Pero no queda ahí, ¿no? Sea pronto para oír, sea tardo para hablar. Todos nosotros creamos nuestros criterios en cuanto a las cosas, ¿no? Ahí, vos pensás de una manera, vos crees ciertas cosas, vos hacés las cosas a tu manera también, ¿no? Y muchas veces, cuando vos estás expuesto a la palabra, tu propia voz es tan fuerte en tu mente que no te permite escuchar la palabra de Dios. Yo te citaba el Proverbio 18, versículo 2, ahora te lo leo. En Proverbio 18, 2 dice así: no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. El necio, dice la Biblia, no se alegra escuchando y aprendiendo, sino que se alegra dando su opinión.
si al terminar la conversación él pudo decir lo que piensa, se siente satisfecho. Pero hay un peligro en esto, porque la verdad, bíblicamente, la verdad que salva tu alma y edifica tu vida espiritual, es algo que no está dentro tuyo innato, ¿no? Es algo que vos tenés que recibirlo. Si vos cerrás la puerta a recibir y vos estás más interesado en debatir y en defender y en explicar lo que pensás, en vez de escuchar y aprender, eso va a cerrar la puerta de tu crecimiento espiritual. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Tardo para hablar también, creo que Santiago tal vez tiene en mente lo que dice en el capítulo 3, en el versículo 1. Mirá ahí, Santiago 3:1 dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Hay algo atractivo en cuanto a enseñarle a otro. Te hace sentir más autoridad que el otro, ¿no? Cuando vos le estás enseñando a otro, vos te sentís sobre él. Entonces siempre ha habido esta tendencia en la iglesia cristiana a que muchos quieran ser maestros. Y ser maestro no solamente parado al frente del grupo, ¿no? Ser maestro en las relaciones. Él se siente que su responsabilidad es corregirle y enseñarle a todo lo demás, todo lo que no piensan bien. Él es maestro. Y siempre que escucha enseñanza, lo escucha más vale para pensar cómo se le va a enseñar a otro. Y cómo eso le da más herramientas para ser un maestro. Pero Santiago dice, para un poquito. Ser maestro es algo muy delicado. Porque el maestro va a tener mayor condenación. Por cada palabra que vos digas, el Señor te va a pedir cuenta. Cada principio que enseñaste, cada verdad que vos alentaste al otro a vivir, el Señor te va a pedir cuenta por todo esto, ¿no? Así que Santiago dice, esperen, más vale no muchos. La realidad es que en general la iglesia tiene que cultivar la actitud de ser un aprendiz. Y sí, el esposo, por ejemplo, tiene la responsabilidad de ser, lo hablamos en el campamento familiar, un maestro eficaz. Pero eso no quiere decir que él no es tardo para hablar, que él no tiene la disposición de escuchar y aprender. El texto de Efesios capítulo 5 dice: someteos unos a otros en el temor del Señor, en el temor de Dios, dice en nuestra versión. Someteos unos a otros significa que la sumisión es mutua, ¿no? La vida espiritual se vive en un ida y vuelta. Y es una gran necedad querer vivir solamente para argumentar y defender o explicar lo que yo tengo en la mente y no tener la disposición de escuchar. Entonces todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, y el tercero, ¿no es cierto?, sea tardo para airarse. ¿Por qué se enojaría una persona frente a la palabra de Dios? Es Dios hablando, ¿no? Pero es difícil a veces escuchar la verdad. Me acuerdo, hay una historia en Primera de Reyes, capítulo 22, muy graciosa, porque tenés a un rey que está planeando ir a la guerra y no sabe si ir o no, si va a poder. Se llama Acab, el rey. Es un rey malvado, él no teme a Dios. Entonces hacen una alianza con el rey de Judá. Ahora está el rey del norte y el rey del sur, ahora armando una alianza para ir y pelear contra Siria y recuperar las ciudades que les habían sacado. Pero antes de ir a pelear, quieren averiguar si Dios los va a acompañar. Así que mandan a llamar a los profetas, juntan todo el grupo y vienen los profetas y les dicen: vayan, Dios les entregó todos sus enemigos en sus manos. Uno se agarra y se pone unos cuernos de hierro en su cabeza y se empieza a mover el profeta, ¿no es cierto? Y le dice: Dios dice que los van a acornear a sus enemigos como estoy acorneando con estos cuernos. Todos felices, ¿no es cierto? Vamos a la guerra. Y el rey del sur dice: espera, ¿no tenés alguno que hable de verdad de parte de Dios? Dice: bueno, la verdad que hay uno, pero siempre me profetiza mal. Todo en contra me dice. Entonces no lo llamemos a ese. Dice: no, vamos a llamarlo. Así que lo llaman al profeta. Viene el profeta y le preguntan: a ver, dice, ¿tenemos que ir a la guerra o no? Y él dice: sí, vayan.
Dios le va a dar gran victoria. Entonces él dice, pará. Decime la verdad, porque yo sé que siempre vos me profetizás para mal, así que decime la verdad. Y dice, bueno, mira, Dios quiere destruirte. Y para hacerlo, mandó a estos falsos profetas a convencerte de que vayas a pelear y Él te destruya. Pero si vos vas, te van a destruir. Entonces el rey lo mira y le dice, ¿no ves que siempre profetiza mal? Lo dejan a un lado y se van a pelear. Estás loco, ¿no? O sea, se vuelve tu enemigo porque te dice lo que no querés que te digan, ¿no? Y vos podés tener 100 que te dicen lo que vos querés que te digan. Pero lo importante es quién te está diciendo la verdad, ¿no? Porque no importa que te alaben, lo importante es que lo que te están diciendo sea verdadero. Pero a veces escuchar la verdad no es tan lindo. Ahí en Gálatas, capítulo 4, versículo 16, Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas estas palabras: ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? O sea, ustedes aceptan a todos los que vienen y les dicen mentiras. Y yo, porque les digo la verdad, me rechazan. Pero esto es un efecto común en la vida de una persona que no quiere recibir la palabra, ¿no? No se sujeta a la palabra como autoridad. Y entonces se resiente contra la palabra. Pero pensá en esto. ¿Cómo puede la palabra ser el efecto transformador en mi vida si yo la resisto de esta manera? Si yo me enojo, si yo respondo, me endurezco, si yo ya decidí lo que quiero pensar y soy más rápido para hablar que para escuchar. No, como hemos nacido por la palabra, ahora vivamos por la palabra. Y vivir por la palabra significa tener una actitud enseñable. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ese es el concepto, ¿no? Si yo resisto la palabra, me resiento contra la enseñanza de la palabra, la justicia de Dios, ¿cómo va a ser obrada en mi vida? ¿Cómo va a haber desarrollo espiritual? ¿Cómo va a haber madurez espiritual? Es la palabra la que necesito, me guste o no me guste, me diga lo que me diga, ¿no es cierto? La palabra es lo que necesito. Entonces, la primera actitud de esa vida guiada por la palabra es que demuestra una actitud enseñable. En segundo lugar, una vida guiada por la palabra la recibe en humildad con un corazón puro. La recibe en humildad con un corazón puro. Mira el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibir la palabra requiere que vos te prepares para recibirla. Prepararte para recibirla, acá lo dice con esta, en nuestra Biblia sería la palabrita desechando. Eso es lo que tenés que estar haciendo al momento de recibir la palabra. Vos tenés que haber desechado ya la inmundicia y la abundancia de malicia. No hay nada que estorbe más tu desarrollo espiritual por medio de la palabra que guardar el pecado y no enfrentarlo, no confesarlo, no luchar contra el pecado. Una vida de hipocresía que esconde el pecado, lo que hace es congela o frena completamente cualquier esperanza de crecimiento espiritual. Porque el efecto de la palabra sucede cuando yo cumplo esto, desechando, recibo con mansedumbre la palabra. ¿Qué es lo que debo desechar? Bueno, debo desechar, y usa las palabras más duras que se podrían usar, ¿no? Toda inmundicia y abundancia de malicia. Y vos decís, pero esto, yo no soy ese. Pero el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién los conocerá? Tu corazón tiene que estar constantemente al acecho de los pecados que no habías visto antes y que vas a descubrir. Y tiene que estar dispuesto a abandonarlos para poder seguir recibiendo la palabra, para que esa palabra siga haciendo el efecto en tu vida. En Primera de Pedro hay otro texto, ¿no es cierto?, un poquito más adelante. Lo mismo va a decir Pedro en el capítulo 2. Miren, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia,
todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Ves la misma dinámica? Desechando, desear para que por la palabra crezca para salvación. La victoria sobre el pecado, el crecimiento espiritual, a llegar a ser como Cristo, depende de que yo esté expuesto a la palabra, pero el efecto de la palabra depende de que yo haya desechado ese pecado. Y al final el versículo 3 termina casi como Santiago, ¿no? Si es que habéis gustado. O sea, si sos verdaderamente salvo, si es que estás en Cristo, esto es lo que tenés que hacer. Si no estás en Cristo, no tenés que hacer esto. ¿Sabes por qué? Porque no podés hacer esto. Si no estás en Cristo, no podés abandonar el pecado. Sos esclavo del pecado. Si todavía no has nacido de nuevo, lo que vos tenés que hacer es lo de Romanos 10. Invocar el nombre del Señor para ser salvo. Y entonces Él te va a dar un nuevo corazón. Él te va a dar el Espíritu Santo. Y vas a poder luchar contra el pecado. Si sos de Cristo, desechando el pecado, ahora deseo la palabra. Es el mismo concepto, ¿no? Así que volvamos ahí a Santiago. Desechando toda inmundicia, abundancia y malicia. Ahora, la idea central de este versículo es lo que viene ahora, recibir. La idea de recibir es la idea de dar la bienvenida, de tener un corazón dispuesto. La idea de recibir tiene que ver con la disposición, como lo que habíamos explicado antes. Acá anoté una frase de un autor que se llama Stott. Él dijo así: la necesidad más grande que tenemos hoy es que volvamos a tomar nuestro lugar con humildad, en silencio y en expectativa a los pies de Cristo para escuchar atentamente su palabra. Recibir la palabra tiene que ver con una actitud de humildad en la que, ahora va a explicar la palabra mansedumbre más adelante, en la que yo voy a tener la disposición a ser enseñado por Cristo y a obedecer lo que Cristo me dice. Ahí, ¿se acuerdan? En Lucas, en el capítulo 8, tenemos la parábola del sembrador. La explicación de la palabra del sembrador y la explicación, ¿no es cierto?, de cómo la palabra se siembra en corazones, pero no todos dan fruto. Hay corazones que están endurecidos y que son como ese terreno, ¿no es cierto?, donde no entra la semilla y viene el enemigo y se roba la palabra. Hay corazones que están cargados con pecados que van a ahogar a la palabra, ¿no es cierto? Hay corazones que no tienen profundidad y cuando viene la prueba se quema la palabra. Pero tenés el corazón, que es una tierra fértil donde cae la semilla y crece y da fruto. Cuando termina de explicar toda la parábola, en el versículo 18, Jesús dice esto: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa que tiene, se le quitará. Después de haber escuchado la parábola del sembrador y saber que aunque la palabra es eficaz, la palabra que se predica es capaz de transformar, pero el tema es tu corazón. Después de decir todo eso, lo que dice Jesús es: mirá cómo oís. Tené cuidado en qué disposición tenés vos a recibir esa palabra. El tema no está, Jesús no dijo miren lo que oyen, sino miren cómo lo oyen. Miren cómo lo oyen. Lo importante para el creyente es recibir la palabra. Es tener un corazón que le dé la bienvenida a la palabra. Es tener un corazón fértil donde la palabra pueda caer y llevar fruto. Esa es tu responsabilidad. El Señor te pone a vos la responsabilidad de preparar tu corazón para escuchar la palabra. Mirad cómo oís. Entonces, recibid con mansedumbre. Y la idea de la mansedumbre, yo les decía recién, es esa humildad y el espíritu enseñable del que estábamos hablando antes.
Entonces, recibid con mansedumbre, y mira cómo la llama acá la palabra, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esto es algo interesante. La palabra que me dio vida cuando estaba muerto, esa palabra, hay algo más en cuanto a esa palabra quedó implantada en mí. Este es el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento, donde Dios dijo que iba a escribir su ley en nuestros corazones. La palabra de Dios implantada en el corazón del hombre. ¿Qué significa eso? Significa que este corazón ahora está deseoso y es capaz de obedecer la palabra de Dios. A diferencia del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía la ley escrita en tablas, pero un corazón rebelde. Ahora en Cristo nosotros tenemos un nuevo corazón y la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. Nosotros amamos la ley de Dios, la deseamos y ahora tenemos el poder para vivirla. Entonces, Santiago está diciendo así, mira, vos tenés la palabra implantada. Si sos un hijo de Dios, está ahí. Lo que tenés que hacer ahora es recibir la palabra implantada. La palabra que está afuera, pero que también está adentro. Ahora yo la voy a recibir para que haga ese efecto y produzca esa obediencia que Dios prometió para los que tienen la palabra en sus corazones. ¿Y por qué deben recibir la palabra implantada? Porque esa palabra es la que puede salvar vuestras almas. Es suficiente razón para recibir la palabra, ¿no? La salvación del alma depende de la forma en la que recibimos la palabra. Ahora vos decís, Matías, pero yo pensé que yo ya soy salvo. Claro, la Biblia habla de la salvación como un proceso que el día que vos naciste de nuevo, ese día fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta el día de la redención de la posesión adquirida. Ya está, es tuya la herencia eterna, vos sos de Cristo y nada te va a sacar de ahí. Pero todavía no se ha manifestado en vos lo que ha de ser. Vos estás siendo salvado de tu pecado. Todo ese pecado que todavía te agobia es un proceso en el que Dios va arrancándolo de tu ser y va transformándote hasta que vos seas como Cristo. La salvación está en desarrollo. No está en riesgo de perderse, pero todavía no se completó. Por eso, la Biblia dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Avancen en su salvación. Trabajen en su salvación. Pero no porque tengo que ganarme la salvación. No, ya sos salvo, pero la salvación está en proceso todavía. La palabra es la que puede salvar tu alma. Si vos estás acá y todavía no has nacido de nuevo, la palabra es lo que puede salvar tu alma. Mirá cómo oís, porque escuchar la palabra es lo que va a salvar tu alma. Pero si vos ya sos de Cristo, lo mismo, la palabra va a salvar tu alma. La palabra va a hacer ese proceso de santificación. Es la palabra la que lo va a hacer. Y tantas veces, ¿no es cierto?, en esas charlas de consejería viene una persona agobiada en el pecado y una de las primeras cosas que te dice es, la verdad que no estoy buscando de la palabra como antes lo hacía. La verdad es que no siento ese mismo deseo por la palabra, no estoy disfrutando de mi tiempo con el Señor y no es raro, no es difícil conectar los puntos y decir, bueno, es la palabra la que puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por esto es que creo que todos nos podemos identificar con las palabras de Cornelio, aquel centurión romano que había orado y Dios mandó a Pedro a que vaya y le predique el evangelio. Y Cornelio estaba junto con toda su casa y todos sus siervos esperando que llegue el hombre de Dios, con el mensaje de Dios. Y cuando llega, estas son las palabras que le dice Cornelio. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué disposición, ¿no? Un corazón
que está ahora esperando, diciendo, todo lo que Dios te dio para decir, decínoslo. Estamos todos reunidos esperando que vos nos lo digas. Y el resultado, Pedro predica, todos se convierten. Hay corazones que están preparados y escuchan y son transformados. La palabra salva sus almas. Entonces, una vida guiada por la palabra demuestra una actitud enseñable. Una vida guiada por la palabra la recibe con humildad y pureza de corazón. Una vida guiada por la palabra busca maneras de hacer práctica la enseñanza. Una vida guiada por la palabra busca maneras de hacer práctica la enseñanza. Y el versículo 22 dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y acá Santiago va a mostrar que con todo lo que implica escuchar la palabra, tener la disposición de escucharla es el punto de partida, pero no es la conclusión. Escuchar la palabra no es el final de mi desarrollo espiritual, es solo el comienzo. El final de mi desarrollo espiritual es cuando la palabra se hizo carne ahora en mí, y ahora yo estoy viviendo de acuerdo a la palabra que fue predicada. Ahí entonces la palabra, la predicación me llevó a perfeccionar esto, ¿no es cierto? Es lo que dice en 2 Timoteo 3, 16. La palabra es inspirada por Dios y útil. Y después dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra tiene como fin transformar la vida, transformar la conducta y hacerle apto para llevar fruto para Dios. Por eso es que Santiago dice, ser un oidor, con todo lo bueno que es. Mira, si vos no sos un oidor de la palabra, no hay esperanza para vos. No hay nada. Oír la palabra es el punto de partida, pero solo ser oidor de la palabra no es suficiente. Lo que Santiago nos llama es a ser un hacedor de la obra. De otra manera, el que es solo oidor, lo que hace es engañarse a sí mismo. El que solamente escucha la palabra y se siente más espiritual porque estuvo sentado ahí todo ese tiempo, porque escuchó una buena predicación y aprendió cosas nuevas, pero eso no lo hace, se está autoengañando. Es peor porque él piensa hacer algo que no es. Se autoengaña en cuanto a su verdadera identidad espiritual. Tal vez uno se cree salvo porque escuchó la palabra y puede asentir, pero no tiene ninguna disposición a obedecer la palabra. No quiere ser un discípulo de Cristo, solamente quiere tener garantizada la entrada al cielo. Él no piensa que la palabra tiene que afectar su vida y se autoengaña. Un creyente se autoengaña también pensando que es más maduro de lo que es, midiendo su madurez por lo que sabe y no por lo que hace. La forma de medir tu vida espiritual y tu madurez, Santiago acá te la da, ¿no? Son el efecto práctico de la palabra, es la forma de vida diaria, eso es lo que marca la verdadera vida espiritual. Entonces el crecimiento viene por unir estas dos cosas. Yo escucho y hago lo que Dios me dice, lo hago de forma inmediata, lo hago de forma práctica. Soy un hacedor. La palabra hacedor te marca no solamente un momento, una situación, sino una característica. Él es un hacedor. Significa que este es el patrón. Él está acostumbrado a actuar así. Él está acostumbrado a que cada cosa que escucha hay algo práctico que él va a hacer con eso. No importa, ¿no es cierto?, quién lo dice, cuándo lo dice, él tiene esta disposición y él siempre está pensando, ¿y qué voy a hacer con esto? Y eso es lo que nosotros, Santiago dice, tenemos que hacer. Tenemos que ser hacedores. De otra manera me engaño a mí mismo. De ahí Santiago pasa a dar un ejemplo común que todos entenderíamos, porque no importa en qué cultura estés, en todos lados se podría entender esta idea. Las cosas han cambiado, pero siguen igual en muchas. Y dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra,
Acá Santiago va a hablar de uno que es oidor, o sea, no se pierde ninguna reunión. Va a todas las reuniones, toma nota, se memoriza los pasajes, gana el concurso de la reunión casera, sabe, entiende, te lo puede explicar, escucha la palabra. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, acá es lo que le falta, ¿no? La disposición a hacerlo. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. En el mundo antiguo los espejos eran un poquito distintos a los de nuestra época. No se usaba el vidrio, y entonces la forma en la que gente se miraba era en platos usualmente de bronce, o los más ricos de oro, que estaban tan bien pulidos que cuando vos lo mirabas te veías ahí atrás. Entonces ese era el espejo. El espejo eran metales que se pulían y hacían que se vea. Ahora te imaginás, ¿no es cierto?, que no te ves tan bien como te ves en un espejo hoy en día. Entonces, para mirarte en ese espejo tenés que inclinarte. Usualmente se ponía arriba de la mesa, tenías que inclinarte, ponerte bien cerquita, tratar de mirar la luz, ponerla donde te pegue para que se refleje tu imagen. Pero esto se usaba en aquel tiempo, ¿no? Y él se está imaginando a una persona que mira en el espejo y se va sin hacer nada. ¿Quién haría eso? ¿Por qué lo haría eso? Bueno, tal vez no le importa, pero si no le importa, ¿por qué se miró? Si se miró es porque sí le importa su imagen, ¿no? Y como le importa, se va a peinar, se va a arreglar, ¿no es cierto? Y va a salir producido. Pero dice Santiago, sería algo así. Sería como tener un espejo, mirarte al espejo todos los días y andar hecho un mamarracho, ¿no es cierto? Salir así como te levantaste. Diría, ¿qué sentido tuvo mirarse al espejo? Bueno, así es este hombre que miró en la ley de Dios, y no es un hacedor, es solamente un oidor. Qué cosa, ¿no? Que nos acostumbremos a sentirnos bien sabiendo las verdades de Dios. Y no nos damos cuenta que cuando estemos frente a Él, Jesús no nos va a preguntar, ¿cuántos versículos te memorizaste este año? O sea, memorizar es una parte importante, ¿no?, de la vida cristiana, pero no solo por el hecho de memorizar, ¿no? La Biblia dice así: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que va a ser juzgado es lo que hiciste con lo que sabías, ¿no? Mirá que si llegas al cielo y le decís, Jesús, ¿te gustó la predicación que hice en cuanto a la ayuda a los pobres? Fue genial. ¿Qué importa? La pregunta es, ¿qué hiciste con eso? Cada uno va a ser juzgado según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Por eso, si soy un oidor y no un hacedor, dice, me engaño a mí mismo. Es como un hombre que se miró y se fue y se olvidó. Pero, el versículo 25 más, el que mira atentamente en la perfecta ley. Es interesante que acá se llame a la Biblia la ley. Porque uno diría, bueno, en el Antiguo Testamento está bien. Vos mirás en el Salmo 119 cuántas veces se habla de la ley. La ley, pero hoy ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ya no hay ley. Ahora el creyente es libre para vivir la vida cristiana sin ley. Hay un problema con esa interpretación. Tenés pasajes como el de Santiago, capítulo 1, que dice: el que mira en la perfecta ley. La escritura para el creyente es una ley. Ley habla de la autoridad que tiene sobre nosotros. Esta es la autoridad que me dice cómo tengo que vivir. Lo que me dice, eso hago. Lo hago sin cuestionar, lo hago sin tardar, lo hago sin evaluar. Lo hago porque lo dice. Es una ley. Es la ley. Pero esta ley es la ley de la libertad.
A diferencia de la ley anterior, la ley era la ley de la esclavitud, porque la ley mataba, la ley condenaba a personas que no la podían cumplir, personas que tenían la ley, pero no la podían obedecer porque tenían un corazón rebelde. Pero ahora el creyente tiene la ley de la libertad. La ley de la libertad es esta: Cristo cumplió la ley por nosotros. Dios implantó su palabra en nosotros. Y ahora tenemos la ley de Dios frente a nosotros que nos da libertad. Porque ahora obedecer a Dios es la expresión más alta de libertad que el hombre puede conocer. Obedecer a Dios no es esclavitud, no es represión. Obedecer a Dios es libertad. No hay mayor libertad que esa. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, pero no libres para hacer lo que tu corazón te dicta, libre para hacer lo que Dios dice, que es lo más precioso, es la libertad más grande que el hombre tiene: obedecer a Dios. No hay nada mejor que obedecer a Dios. Entonces lo que hace el creyente es mira, se inclina como si fuese un espejo y se mira. Cuando mira, si vos mirás tu Biblia, ¿te ves la cara? Bueno, si la tenés en tu celular capaz, ¿no? Pero si la tenés en papel, no se ve la cara. Pero ¿sabés qué se ve con tu Biblia abierta al frente tuyo? Se ve el corazón. Este libro te muestra cosas que están más atrás, más profundas. Te muestra que sos pecador, te muestra qué tan pecador sos. Te muestra tu realidad, una realidad que no se vería de otra manera. Y este libro es el que puede salvar tu alma. No solamente te lo muestra, este libro te transforma. Este libro te pone convicciones en tu corazón que te llevan en el proceso de santificación a la obediencia a Cristo. El que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. O sea, no es que la miró y se fue. Es el ejemplo que está usando, ¿no es cierto?, del hombre que mira y se olvida. Persevera en ella, o sea, se mantiene pensando en la palabra que recibió. Se mantiene atento a la palabra que recibió. Persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra. Teniendo esa disposición, lo que escucho lo pongo en práctica. Cada detalle. Entonces, ahí cierra todo. El que escuchó humildemente, el que escuchó con la disposición a limpiar su corazón, con el que escuchó para hacer todo lo que Dios le dice, y solo será bienaventurado en lo que hace. La palabra bienaventurado es una palabra frecuente. En el Antiguo Testamento es otra en hebreo, pero el concepto se traslada, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo se habla de esta idea de una persona bendecida hasta lo sumo. Una persona que en todas las áreas de su vida Dios está a su favor, acompañando y bendiciendo todas las áreas. Bienaventurado. Algunos lo traducen súper feliz. Feliz no solamente es que se está riendo, feliz no solamente por un momento de placer, feliz porque toda su vida está satisfecha, toda tiene sentido. No es porque no hay pruebas, pero él está completo, es bienaventurado en medio de toda su vida. Será bienaventurado, es el que escucha y hace. Bienaventurado en todo lo que hace. Estas palabras son un eco de Josué, capítulo 1. ¿Se acuerdan que Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito? ¿Viste? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué, no hay nada que temer. Todas las áreas de tu vida, tu familia, y Josué termina, ¿no es cierto?, el final de su vida hablando de su familia. Su familia, tu misión dentro de la tierra prometida, la conquista, todo depende de este principio. De que vos mires con diligencia, con cuidado la palabra, la hagas. Y yo
voy a bendecir todas las áreas de tu vida y todo te saldrá bien. Bueno, esto no es el evangelio de la prosperidad, pero es una promesa de bendición que es garantizada. Dios va a bendecir. Bueno, podríamos terminar con un texto en Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, el versículo 11, encontramos algunas de las palabras más duras de juicio que Cristo dijo contra las personas en su tiempo que estaban ahí escuchando y no recibían su mensaje. Los discípulos le preguntaron a Jesús por qué es que él hablaba en parábolas, por qué hablaba con historias y no le hablaba directo a las personas, para que entiendan. Jesús le respondió estas palabras: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso le hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿Vos entendés lo que está diciendo? Está diciendo, miren, de Dios depende el que pueda Él sanar y salvar a este pueblo. Pero Dios no les permite entender la predicación que les va a salvar. Es más, Dios va a poner al predicador delante de ellos, que va a decir las palabras que les pueden salvar, pero no le va a dar oídos para oír, ni ojos para ver, para que no vean, ni escuchen y no se salven. Y vos decís, ¿cómo es esto? Yo pensé que Dios mandaba a los predicadores para que se salven. Yo pensé que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, como dice Pablo. Yo pensé que Cristo no vino a condenar al mundo, sino que vino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Claro que sí, pero hay un punto importante acá en la historia. Jesús vino al mundo a salvar, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y frente a la predicación, frente a las señales de Cristo y frente al testimonio que Dios mismo dio de Cristo, ese pueblo lo rechazó. Ese pueblo no escuchó, cerró su corazón, cerró sus oídos, y ahora el juicio que Dios les da es este: ya no hay marcha atrás. Sus corazones están endurecidos de forma permanente. Aunque el Mesías todavía está acá frente a ellos, ellos ya no pueden ver, ya no pueden escuchar, no se van a convertir, van a perecer. Este texto es un texto que grita advirtiéndonos el peligro de acostumbrarnos a escuchar la palabra y no responder a la palabra. Eso no es algo que no tiene ningún efecto. Lo que eso hace es endurece el corazón. La palabra fue dada para que el que les recibe responda. No mañana, ahora, en ese momento, con disposición, con humildad, responda en obediencia a la palabra. No responder a la palabra es algo muy serio. Estos hombres no respondieron a la palabra y llegó un momento donde no había marcha atrás, donde aún teniendo al predicador, al Salvador del mundo frente a sus ojos, ellos ya no entendían, no escuchaban y no se salvaron. La responsabilidad de cada uno de nosotros es responder
a la palabra. Bueno, hemos estado escuchando mucho. El fin de semana pasado tuvimos 8 predicaciones en 2 días. Muchísimo estamos escuchando. Que el Señor nos ayude a ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Y que el Señor use esa misma palabra para seguir esa santificación, transformando nuestra vida hasta que seamos como Cristo. Oramos y terminamos. Padre, gracias por tu palabra, porque ella fue la que tú usaste, Señor, como el medio para dar vida. Señor, aún siendo un niño, yo escuché esa palabra que me dio vida. Y Señor, la palabra es lo que hoy tenemos en nuestras manos para seguir ese camino que comenzó en el día de nuestro nuevo nacimiento, el camino de la santificación, el camino, Señor, de la salvación. Haznos amarla, haznos desearla, haznos inclinarnos sobre ella, Señor, para escudriñarla. Haznos recibirla con un corazón que le dé la bienvenida. Haznos ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarnos, para que tú obres en nosotros tu justicia, para que tú sigas tu transformación en nosotros. Señor, te encomendamos todo esto a ti, con temor y reverencia, sabiendo, Señor, cuántas veces no lo hemos hecho, y pidiéndote tu misericordia. Danos corazones para recibir tu palabra. Señor, abre nuestros ojos y nuestros oídos para que la entendamos, la creamos y respondamos cada día a ella. Te encomiendo todo esto a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.